A continuación, comunicación y lenguaje, segundo básico. Bienvenida a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la receta correspondiente al área de comunicación y lenguaje en el grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación nos acompaña Pablo. Hola, Pablo. Antes de empezar, te recomiendo que tengas todos tus materiales listos para tomar anotaciones y también que laves tus manos constantemente con agua y jabón o que utilices gel antibacterial para frotar muy bien tus manos, pero sobre todo quedarte en casa. Muy bien, vamos a comenzar con un tema que yo sé que has aplicado en estos días al estar con tu familia, tal vez tu mamá, tu tía, tu hermana, pues en algún momento han elaborado distintas recetas. Pero hoy vamos a ver el tema general de qué corresponde cada una de ellas, porque hay aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, todas estas, en las clases anteriores hemos visto sobre textos, la escritura de textos líricos, textos narrativos, y pues el tema de la receta corresponde a otro tipo de textos. En esta ocasión vamos a hablar, antes de empezar, sobre los textos instructivos, porque es de ahí donde debemos partir antes de dar la definición y la estructura de una receta. Así que vamos a ver un pequeño repaso sobre los textos instructivos. Estos dirigen al lector en la secuencia de pasos o actividades necesarias para llevar a cabo una acción determinada. Quiere decir que nos dan los pasos a seguir. Todas aquellas actividades que realizamos día con día es un seguimiento de instrucciones y los textos instructivos corresponden a estas pautas que nos dan. Los textos instructivos nos dan un mensaje concreto porque de manera clara y sencilla nos dicen cómo debemos de realizar alguna actividad. También nos dan indicaciones sobre qué paso debemos seguir y qué paso debemos, con qué paso debemos iniciar y con cuál debemos finalizar. ¿Esto para qué? Para una tarea o una acción. Algo muy importante es que las instrucciones las seguimos todo el tiempo y a cada momento. Desde que nos levantamos y en todas las actividades que realizamos aplicamos las instrucciones. Pero al momento de estar escritas, estas se convierten en textos instructivos. Las características de los textos instructivos es que deben llevar un lenguaje concreto, es decir, que las pautas deben de ser claras, las instrucciones deben de ser claras porque las vamos a seguir y deben de ir paso a paso. También que debe tener una estructura organizada, es decir, regularmente vamos a encontrar en juegos, en alguna actividad diaria, que vamos a tenerlo de forma escrita con un título, los materiales o ingredientes y la introducción para el proceso, es decir, las instrucciones paso a paso de cómo se va a llevar a cabo la actividad. La mayoría de textos instructivos corresponden a esta estructura. En un momento te voy a explicar cosas importantes que debes tomar en cuenta para poder redactar un texto. La clasificación que te voy a presentar es básica, es de manera general. Hay más tipos de textos instructivos, ¿sí? Pero te voy a presentar una de manera general. Los textos instructivos los encontramos en manuales de uso, por ejemplo, cuando compramos algún aparato o algún juego que necesitamos instalar o algún mueble que necesitan elaborar, trae un manual de uso. Entonces, ese es un texto instructivo. Los procesos de los experimentos también llevan un título, un listado de materiales y paso a paso cómo se debe de realizar el experimento. También las reglas de algún juego. Cuando tú juegas en casa con tu familia, siempre hay reglas que se deben seguir. Esto es parte de los textos instructivos. Y llegamos a los temas que vamos a ver hoy, que habla de la receta, pero en nuestro país también le conocemos a la prescripción médica, le damos el nombre de receta. También las recetas de cocina.
O sea que es importante conocer un poquito sobre los textos instructivos antes de pasar a la estructura de la receta. Por ejemplo, yo acá tengo un texto instructivo porque en algún momento los textos instructivos se acompañan de imágenes, de iconos que nos van a ayudar a ver de manera secuencial cómo está el proceso de la instrucción. Acá tenemos una imagen sobre la forma correcta de lavarse las manos. En 8 pasos nos están indicando cómo debemos de realizar este proceso para poder tener las manos completamente limpias, algo que podemos aplicar muy bien en esta época de contención. Estos instructivos poseen imágenes, pero al tener procesos se convierte en un texto instructivo y las imágenes forman parte importante de ellos también. Los aspectos que se deben tomar en cuenta cuando comienzan la redacción de un texto instructivo es que el lenguaje debe ser claro, sencillo y lineal, es decir, que cualquier persona puede comprender el mensaje. Otro aspecto es que se detalla de manera cronológica, paso a paso, ¿sí? También en los textos instructivos encontramos marcas gráficas como números, asteriscos o guiones, que es donde me va marcando a mí qué paso debo seguir o con qué paso debo iniciar y con cuál debo finalizar. También poseen conectores lógicos. En algunos casos no hay, aparte de los guiones, hay palabras que sirven como conectores cronológicos. Por ejemplo, primero, después, en tercer lugar, finalmente, etc. Estos son conectores cronológicos. También en la redacción de textos instructivos se presentan dibujos o imágenes, como en el proceso de lavado de manos que te presenté a continuación. Las secuencias, y esto es bien importante que lo identifiques porque más adelante vamos a ver la estructura y vamos a ver cómo es que se evidencia esto. Las secuencias, o sea, los pasos que se dan en un texto instructivo, deben comenzar con verbos, pero hay 3 formas de escribir esos verbos. Los podemos encontrar como infinitivo. Por ejemplo, si es alguna instrucción o alguna receta de comida, puede comenzar con recortar, lavar, etc. Verbos en infinitivo. Quiero que escuches la diferencia. También pueden comenzar con verbos en imperativo, o sea que la acción se debe ejecutar. Recorte si estamos hablando de usted, o recorta si estamos hablando en la segunda persona. Lave o lava, ¿sí? Y por último, también podemos encontrar textos instructivos donde se utilice los verbos en modo reflexivo. Se recorta, se lava, ¿sí? Y al final, pues el objetivo o la finalidad es la misma, de transmitir el mensaje de los pasos que se deben hacer, que se deben seguir. Muy bien, hemos visto de manera general a qué corresponden los textos instructivos. Y como te mencionaba, la receta es parte de esto. Entonces, vamos a comenzar. Hay 2 tipos de recetas, desde la que usamos en la cocina, pero también aquella que nos dan los médicos cuando nosotros nos sentimos enfermos o tenemos alguna dolencia. A esta se le llama receta o prescripción médica, ¿sí? Yo te voy a explicar a qué corresponde esta y cómo es la estructura o cómo lo podemos encontrar o cómo nos la pueden presentar. Primero, es que la receta o prescripción médica es una nota oficial, es un documento oficial. La pueden emitir solamente los médicos calificados, ¿verdad? En la que el médico autoriza al farmacéutico que le despache el medicamento a algún paciente y en la misma especifica la dosis o las indicaciones para tomarlo. Como te vuelvo a decir, este documento únicamente lo emite un médico calificado. Por lo tanto, una receta o prescripción médica es de carácter legal, ¿sí? Nosotros no podemos emitir una receta porque no somos médicos calificados, ¿verdad? Pero si en algún momento hemos tenido la necesidad de ir al doctor y que éste pues nos dé una receta, ¿verdad? Por lo tanto, te voy a presentar cuál es la estructura
de una receta médica o cómo debe de ir para que tú puedas identificar si está de manera correcta o no cuando te has encontrado con la necesidad de acudir al médico. Acá tengo un ejemplo de lo que es una receta médica, ¿sí? Y la estructura es la siguiente. Muy bien. Primero, debemos tomar en cuenta que deben de ir los datos de la institución médica a la que acudimos. Eso es muy importante. Regularmente los vamos a encontrar de este lado, ¿sí? O según el formato de la receta que nos den. También en una receta médica deben de ir los datos del médico. Es muy importante conocer en quién estamos depositando nuestra salud. También encontramos el nombre del paciente, ¿sí? Quién es la persona que acudió al médico. Y dentro de la receta también encontramos los medicamentos con las indicaciones de cuál es la dosis que debemos. Es lo mismo decir que vamos a tomar 2 pastillas cada 8 horas que 8 pastillas cada 2 horas, ¿verdad? La dosis debe de ser la correcta y debe de ser en un lenguaje entendible. Y también debe de estar presente la firma y el sello del médico, que es quien emite la receta, ¿sí? ¿Ves? Estos aspectos son importantes conocerlos para cuando nosotros acudimos por alguna emergencia o algo al servicio de salud. Esto es lo que conocemos como receta médica, pero también está la famosa receta de cocina, que yo creo que muchos ya conocen a qué se refiere la receta de cocina. O tal vez en algún momento has ayudado a tu mamá o a alguien en tu casa para realizar la receta. Muy bien. La receta corresponde a textos funcionales que permiten conocer la preparación de un plato de comida, ¿sí? Esa es la receta. Me va a indicar a mí los ingredientes, cómo es la preparación, ¿sí? Y hay aspectos importantes que debemos tomar en cuenta para la redacción de una receta. Primero es que debe de tener un lenguaje sencillo y adecuado. Si tiene palabras pues que no todos conocemos, puede que en algún momento no podamos ejecutar la receta como esperamos, ¿sí? También que esas indicaciones deben ser precisas y claras, ¿sí? Y por último, debe tener un orden cronológico, ¿sí? Estos son los aspectos que se deben tomar en cuenta para elaborar una receta. Si ves, pues es sencillo porque es parte de los textos instructivos, pero debemos de seguirlos para tener los resultados que esperamos. Ahora bien, te voy a presentar la estructura de la receta, que no es, pues no varía mucho en la estructura de los textos descriptivos que ya te expliqué. Bueno, acá tengo yo la receta de un platillo típico guatemalteco, los rellenitos de plátano. ¿Han probado ustedes los rellenitos de plátano? Yo sé que sí. Producción, necesita un marcador. Muy bien. Vamos a ver lo que corresponde a los rellenitos de plátano para poder ver la estructura de los mismos, ¿sí? La estructura de la receta es la siguiente. Debe tener un título, ¿sí? El título debe de ser llamativo. El título debe de llamar la atención de la persona que va a leer la receta. También debe de tener los ingredientes
con la cantidad específica. Aquí voy a hacer una aclaración. No es cantidad de ingredientes, porque yo puedo contar aquí 12 ingredientes, ¿sí? Los ingredientes deben llevar las cantidades que se le va a incorporar a la receta para, según las porciones que necesitamos. Eso es muy importante. ¿Qué cantidad de cada ingrediente se va a utilizar para elaborar la receta? También la cronología de la preparación o elaboración debe de ir paso a paso. Si observas en esta parte, como lo vimos en los aspectos a tomar en cuenta, es que utilizan números o viñetas o asteriscos o guiones, ¿sí? Y aquí te voy a explicar lo de los verbos. Te mencioné al inicio que las secuencias comienzan con verbos que pueden estar en infinitivo, en imperativo o en modo reflexivo. Acá dice, primero lavar y cortar el plátano en trozos. Si tú observas, el verbo está en infinitivo. No quiere decir que vas a usar para redactar tu receta un verbo en infinitivo, otro verbo en imperativo, otro verbo en reflexivo, no. Si vas a utilizar para redactar infinitivos, solo infinitivos en todos los pasos de la preparación de una receta. Si utilizamos imperativos, solo imperativos. Y por último, está lo que corresponde a las imágenes. Y esta parte de la receta tiene como finalidad darle a conocer a la persona que va a elaborar la receta cómo quedaría el platillo. Es importante siempre en las recetas incluir la imagen, ¿sí? Te voy a presentar la misma receta, pero con verbos escritos o redactados en otro de los modos que vimos, ¿sí? Es la misma receta, tiene un título, la cantidad de ingredientes, la preparación y las imágenes. Pero observa, aquí dice lava y corta. Quiere decir que los verbos están en modo imperativo, ¿sí? En la forma imperativa del verbo. En el anterior estaban en infinitivo, o sea que en la receta de cocina no importa cuál de los tres utilices para redactarlos, pero debe de ser solamente esa, no puedes ir cambiando uno con otro. Así que vimos la estructura de la receta de cocina y también cómo es la estructura de una receta médica. Pero las recetas médicas, esas no nos corresponden a nosotros redactarlas porque solamente las redactan los médicos. Ahora las recetas de cocina, sí. Muy bien, ¿qué es lo que vas a hacer entonces tú en tu casa? Como yo sé que estás en casa con tu familia y has podido estar este tiempo compartiendo con ellos, te voy a invitar a que reúnas cualquier hoja de papel que tengas, que reúnas un buen grupo de hojas y que elabores un recetario como este que yo tengo acá. Le vas a dar un nombre creativo. El mío se llama Recetario Mi Cocina en Cuarentena, ¿sí? Y le vas a colocar tu nombre porque tú vas a ser el autor del recetario. Entonces cada vez que alguien en tu familia cocine, tú vas a recopilar esa información y vas a ver qué ingredientes, cómo se prepararon y tú vas a redactar tus recetas y las vas a ir acumulando en tu recetario para que tú tengas un recuerdo de todo lo que has elaborado con tu familia en este tiempo de estar resguardándote en tu casa. Entonces, esto te queda como tarea y actividad para que compartas no solo con tu familia, sino que las puedas elaborar y puedas tener un recuerdo de qué fue lo que cocinaste en familia. Recuerda que todos tus trabajos y tus actividades debes de incorporarlas a tu portafolio de Aprendo en Casa para tener la evidencia de lo que has trabajado. Espero que hayas aprendido sobre textos instructivos y también sobre la parte que corresponde a la receta, que en esta ocasión vimos dos, ¿verdad? La receta médica y la receta de cocina con la estructura de cada uno y cómo es la redacción correcta para ello. Así que aprovecha este tiempo para elaborar tu recetario y poder ir acumulando ahí las recetas para que lo tengas y compartas con tu familia.
Así que en casa con el adulto o con las personas que te encuentres, te invito a que realices la pregunta de qué aprendimos hoy en el programa. Te vuelvo a mencionar, aprendimos sobre textos instructivos, sobre la receta y la estructura de cada una de ellas. Así que comparte todos tus conocimientos y también te recuerdo que en este mes tenemos fechas importantes dentro de nuestro calendario para que tú lo recuerdes. El 30 de mayo es el Día del Popol Vuh y el 31 se conmemora el Día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Agradecemos a Pablo, quien estuvo con nosotros en la interpretación. Te recuerdo, lava tus manos constantemente con agua y jabón o utiliza gel antibacterial y frota muy bien tus manos. Por favor, atiende todas las recomendaciones de nuestras autoridades. Quédate en casa, que juntos saldremos adelante. Hasta pronto.